que no se haya ido el internet. No se ha ido el internet, ¿me está escuchando? ¿Aló? Creo. Sí, señor, sí se escucha. Sí, señor, Ah, estamos escuchando. ok, pensé que se había ido al internet, porque se me paró aquí la música. Entonces, es importante, ¿verdad? Eh, También, o sea, por eso dije, no quiero que me malinterprete cuando digo que no importa cómo se comienza, porque sí, realmente sí es importante nuestro comienzo. Realmente sí es importante porque podemos tomar esta palabra como yo puedo empezar mal, pero terminar bien. Pero en Dios no es así, porque Dios, cuando usted llega a Dios, Dios inmediatamente comienza una reconstrucción en nosotros. Cuando usted entra en las manos del alfarero, usted entra en una reconstrucción y todo lo que Dios comienza a hacer con nosotros es bello, es hermoso. Entonces, es valorar también, ¿verdad? Todo lo que Dios hace por nosotros. Pero sí es importante cómo se empieza, pero también cómo se termina. Si tu corazón, mira que desde ayer Dios nos viene hablando de la fidelidad de nuestro corazón y en no desviarnos. eh, y en eso tenemos que comenzar a trabajar. ¿Por qué? Porque el rey Salomón comenzó muy bien, pero terminó muy, muy mal. El Señor le dejó una tribu a Salomón, mire esto, por amor a su siervo David y por amor a Jerusalén. Y aquí vemos como una decisión que toma el Señor eh, por la fidelidad de su papá. Y mire que, o sea, serle fiel a Dios vale la pena. Escriba allí eso. Y ojalá eso se te quede en tu corazón esta mañana. Serle fiel a Dios vale la pena. Porque tu fidelidad preserva tus generaciones. Tu fidelidad hacia Dios preserva a tus generaciones. El pacto que Dios hace con nosotros es un pacto que sigue de generación en generación. Y por amor a nosotros, Dios guarda a nuestros hijos, a nuestros nietos cuando tengamos. Bueno, los que ya tienen, gloria al Señor. Pero ellos abarcan en eso. Hay una promesa continua de que Dios estará con ellos por amor a nosotros. Así como estuvo con David, porque David cumplía sus mandatos, estatutos y preceptos. David era obediente en todo lo que Dios le pedía, David lo hacía. Entonces hay que tener mucha obediencia. La obediencia acarrea una bendición sobre nuestra vida. Amén. ¿Cómo estás siguiendo los caminos? ¿Estás haciendo lo que a Dios le agrada? ¿No estás haciéndolo? ¿Crees que estás haciendo lo que a Dios le agrada? ¿O realmente en algún momento le has preguntado a Dios, Señor? Porque muchas veces hay que hacer un alto. Señor, ¿estoy haciendo bien las cosas? ¿No estoy haciendo bien? Preguntar. De vez en cuando, eso es como cuando uno le pregunta a los hijos, ¿tú me amas? Y los hijos, sí, yo te amo. Pero los hijos deben preguntarse siempre con los papás, papi, ¿me estoy portando bien?
me estoy portando mal, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué no estoy haciendo? Y eso es importante. Entonces, ¿obedeces la voluntad de Dios, su palabra, o no? ¿Qué hacemos? Vemos aquí que cuando aparece Jeroboam en escena, Dios también le hace como ese requisito: quiero estar siempre contigo, pero te voy a dar una dinastía duradera, pero necesito que me obedezcas. Entonces, para que nada ni nadie desvíe nuestro corazón del Señor, debemos permanecer fieles hasta el fin de nuestros días. Ya empezaste la buena carrera, termina la buena carrera de la fe, pero en bendición con el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Entonces, usted y yo debemos escuchar atentamente la voz de Dios. Obedezcamos su palabra. Usted puede estar yendo a la iglesia, pero no estar escuchándolo, porque escucharlo requiere obediencia. Por eso la Biblia dice: no seáis oidores olvidadizos. Porque el oidor olvidadizo es como el hombre que se mira frente al espejo, que cuando se ve, da la espalda y luego no recuerda cómo era. Entonces es importante obedecer a la primera. La obediencia a la primera siempre va a traer una bendición. Eso es una primicia. Cuando Dios me habla, Dios me manda, Dios me llama, Dios me dice, inmediatamente obedezco y veo la gloria de Dios sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi familia, sobre los míos. En todos los ámbitos comienzo a ver a Dios obrar. ¿Por qué? Porque obedezco su palabra, la primera. Pero cuán terco y obstinado es nuestro corazón, que muchas veces Dios nos habla, nos dice con amor: anda, ve, como usted le dice a sus hijos, lava los chismes, ahora. Lava los chismes, ahora. Lava los chismes, ahora. ¿Qué te está pidiendo Dios que tú le estás diciendo? Ahora. 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 Después. Y Dios quiere que le obedezcas ya. Yo siempre le digo a mis hijos: es que no es cuando tú quieras. Papi, pero tú sabes que yo lo voy a hacer. Sí, yo sé que tú lo vas a hacer, pero no cuando tú quieras. Yo quiero que tú te ganes la bendición inmediatamente. Porque si tú me obedeces, tú vas a ganarte la bendición. Yo te voy a bendecir por eso. Porque es indudable que uno, el hijo más obediente siempre bendice más. Eso es así. El hijo que te copia, ese es el hijo que tú quieres bendecir. Pero el hijo que no te copia, tú no quieres bendecirlo. O lo bendice, pero no igual. O lo bendice porque es hijo, pero el que te copia, el que te está, sí, tú enseguida lo que necesite, lo que pida, lo que quiere, y aún lo sorprendes. ¿Por qué? Porque por lo mismo, porque es obediente. Entonces sigamos con la historia, vamos a seguir avanzando. Primera de Reyes 12 dice: los ancianos que fueron asesores de Salomón le aconsejaron escuchar al pueblo para que así ellos le sirvieran. Pero Roboam también pidió consejo a sus amigos jóvenes y ellos le sugirieron anunciar cargas más pesadas sobre Israel.
Entonces él habló con dureza al pueblo y este se rebeló. Solo las ciudades de Judá continuaron fieles a Roboam, y las otras 10 tribus convocaron a una asamblea y nombraron de rey de Israel a Jeroboam. Así se cumplió el mensaje que el Señor le dio a Jeroboam por medio del profeta Ahías de Silo. Sin embargo, Jeroboam no siguió las instrucciones de Dios mediante el profeta. Él se dejó de dominar por el miedo y escuchó el consejo que lo llevó a ¿qué? A ser un idólatra. A ser un idólatra. Ya él tenía una sugerencia de parte de Dios. Le dio el Señor: quiero que sea fiel como lo fue mi siervo David. Pero mire, vamos a leer ahí en 12, Primera de Reyes 12, del 26 al 33. Jeroboam pensó: si no tengo cuidado, el reino volverá a la dinastía de David. Cuando este pueblo vaya a Jerusalén para ofrecer sacrificio en el templo del Señor, ellos volverán a ser leales al rey Roboam de Judá. Recuerde que ya había muerto Salomón. A mí me matarán y a él lo nombrarán rey en mi lugar. Entonces, siguiendo la recomendación de sus consejeros, el rey hizo 2 becerros de oro. Después dijo a la gente: para ustedes es muy complicado ir hasta Jerusalén a adorar. Miren, israelitas, estos son los dioses que los sacaron de Egipto. Jeroboam colocó uno de los ídolos con forma de becerro en Betel y otro lo puso en Dan, es decir, de extremo a extremo en el reino. Esto llegó a ser un gran pecado porque la gente rendía culto a ídolos y viajaba hasta Dan, al norte, para rendir culto al becerro que estaba allí. Además, Jeroboam construyó edificios en el mismo sitio de los santuarios paganos y consagró a sacerdotes de entre la gente común, es decir, personas que no pertenecían a la tribu de Leví. También instituyó un festival religioso en Betel, que se celebraba el día 15 del 8º mes y que era una imitación del festival de las enramadas de Judá. Allí, en Betel, Jeroboam ofrecía sacrificio a los becerros que había hecho y nombró sacerdotes para los santuarios paganos que había construido. Así que el día 15 del 8º mes, una fecha que él mismo había designado, Jeroboam ofreció sacrificio sobre el altar de Betel. Él instituyó un festival religioso para Israel y subió al altar a quemar incienso. ¿Qué pasó? Dice que en ese mismo momento llegó un profeta de Dios de Judá y le advirtió a Jeroboam y le dijo: sobre ese altar un descendiente de David sacrificará a los sacerdotes de los santuarios paganos. Además, el profeta le dio una señal de que el mensaje era verdadero y dice que el altar se partió en 2 y las cenizas se derramaron. Pero ¿sabe qué? Aunque Jeroboam escuchó y vio, incluso se le paralizaron las manos. Y dice que el profeta oró y la restauración inmediata en sus manos le vino. Pero ¿saben? El rey Jeroboam siguió empecinado en su torcido proyecto. Mire todo lo que está pasando. El profeta le habla, no solo le habla, sino que él crea una estrategia. Él crea una estrategia para desviar el corazón ahora ya de él por la ambición, por cosas en medio de su vida, en medio de su corazón. Y luego vemos aquí que aunque el profeta volvió y le da una señal y la señal se da inmediatamente y dice que las manos de él quedaron paralizadas.
y no podía moverlas. Y el profeta ora y el hombre recibe sanidad. El hombre ni por eso decide buscar a Dios. Decide arrepentirse. Decide cambiar su corazón de sus malos caminos. Antes, por el contrario, Jeroboam permaneció, hermanos, en sus caminos perversos. Continuó seleccionando sacerdotes de entre la gente común. Esto era una abominación delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios había escogido una tribu. Y esto fue un gran pecado. Y como consecuencia, aquello que Dios le había dicho, tu dinastía era para siempre, ahora fue totalmente eliminada de la faz de la tierra. Eso lo dice Primera de Reyes 13, 33 y 34. Dice la Biblia que el mismo profeta Ahías anunció el final. Primera de Reyes capítulo 14 dice de esta manera: llévale a Jeroboam, tu esposo, este mensaje del Señor Dios de Israel. Yo te saqué de entre la gente común y te hice gobernador de mi pueblo Israel. Le arranqué el reino a la familia de David y te lo entregué a ti. Pero tú no has sido como mi siervo David, quien obedeció mis mandatos y me siguió con todo el corazón y siempre hizo lo que yo quería. Tremendo, ¿verdad, hermano? Cómo Dios describe a David. Qué hermoso, ¿no? Que siempre la Biblia está resaltando a David, a este hombre que pecó, pero el arrepentimiento llegó a su corazón. Porque tú y yo fallamos, tú y yo pecamos, pero cuán importante es llegar al arrepentimiento, es volver nuestro corazón a Dios, no quedarnos anclados en aquello que quiso detenernos, sino mirar adelante, que hay un Dios de gracia, un Dios de misericordia, un Dios de amor, que nos perdona nuestros pecados y que no nos quedamos en el lodo, sino que dice la palabra que aunque nuestro pecado fuere como el rojo carmesí, Él lo emblanquecerá. Hermano, aquello que te esté deteniendo hoy, renuncia a eso en el nombre de Jesús y por amor a tus generaciones, por amor a tu Dios y a tus generaciones siguientes. Y esto es hermoso, como Dios resalta a David de una manera sorprendente. Siempre muestra a David como esa figura de obediencia. Dice, y decía, siempre hizo lo que yo quería. ¡Wow! ¿Qué tal si Dios habla así de nosotros? ¿Cuántos dicen amén a eso? Que Dios diga, Él siempre hace lo que yo quiero. Aleluya. Sigamos la lectura. Dice, tú has hecho cosas malignas que todos los que vivieron antes de ti no habían hecho. Te has hecho otros dioses y me has enfurecido con tus becerros de oro. ¿Cómo me has dado la espalda? Traeré desastre sobre tu dinastía y destruiré a cada uno de tus descendientes varones, tanto esclavos como libres, en todo Israel. Consumiré tu dinastía real como se quema la basura, hasta que todo haya desaparecido. A los miembros de la familia de Jeroboam que mueran en la ciudad, se los comerán los perros, y los que mueran en el campo se los comerán los buitres. Yo, el Señor, he hablado. Uy, qué tremenda palabra, hermano. Qué juicio tan tremendo trae Dios sobre Jeroboam. Tremendo, ¿verdad?
Y en Segunda de Reyes 15:18 dice: lamentablemente el pecado de Jeroboam fue el mal ejemplo que siguieron varios de los reyes posteriores a él en Israel y también en Judá. De cada uno de ellos, la Biblia dice más o menos así: durante todo su reinado se negó a apartarse de los pecados que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo cometer a Israel. Tremendo, ¿verdad? Entonces, vemos cómo empieza el reinado de Jeroboam, porque se los narré. Y es que Jeroboam recibe malos consejos. Escriba allí un mal consejo. Escríbalo. Usted y yo tenemos que tener miedo a un mal consejo. Piensa en esto. ¿Por qué, pastor, usted dice eso? Porque ¿cómo puedes saber si un consejo que te están dando viene de parte de Dios? Si eso te está desviando del propósito. A veces usted y yo podemos buscar un consejo porque queremos escuchar lo que hay en nuestro corazón y no lo que hay en el corazón de Dios. Porque lo que hay en el corazón de Dios ya fue hablado y fue revelado. Lo que hay en el corazón de Dios ya fue hablado y revelado. Pero un mal consejo te puede sacar del propósito de Dios. Te puede desviar. Un mal consejo te puede redireccionar, y esa dirección que recibe no es una buena dirección. Ayer estaba compartiendo con unos pastores en la tarde, el día de ayer, y en medio de nuestra conversación hablábamos sobre las personas que salen de la iglesia. Ellos me contaban algunas historias muy tristes de personas que se habían ido de la iglesia suya y me decían: pastor, porque a veces el orgullo puede más, el orgullo y lo que quiere el corazón, que lo que Dios ya les dijo, que lo que Dios ya les habló. Entonces ellos hablaban esto porque decían: ahora, pastor, están viviendo esto, están pasando por esto, están pasando por esto, están pasando por esto. Y eso no nos alegra, nos entristece, porque después de que Dios les había bendecido en la iglesia, por algo tan mínimo, ellos decidieron en su corazón un día irse. Y la gente toma decisiones de irse de la iglesia siempre consultando o buscando un consejo o buscando una persona que les dé la razón a ellos. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que el error está en la iglesia y el error no está en la iglesia. El error está en nosotros. El error no está en la iglesia. El error está en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos enfocados o estamos mal enfocando la iglesia. Porque hay gente que se ha ido de la iglesia por otro hermano. No, pastor, porque el hermano no me saludó. Entonces, como no me saludó, yo para no verle más la cara, yo mejor no voy a la iglesia. O no sé, hay muchas situaciones que se pueden presentar, pero la mayoría de veces nosotros siempre buscamos
que el consejo esté de nuestra parte, que aquellos que nos escuchan digan, ay, sí, tú tienes la razón. Está aquí. Sé que lo que le estoy hablando es un poco fuerte, pero es necesario que usted lo entienda. Por eso la misma Biblia estableció, puesto los ojos en Jesús. Nosotros debemos poner los ojos en Jesús. Y ellos me decían, damos gloria a Dios porque algunos de los que se han ido han regresado a la iglesia. Y le ha tocado volver a empezar el proceso donde ya Dios los tenía como líderes, como referentes, y le ha tocado otra vez volver a empezar los procesos. Hermano, ¿tú crees que eso es de parte de Dios, que ellos teniendo una posición de líderes se vayan y luego vuelvan y otra vez entren en proceso nuevamente desde abajo? Como si el tiempo se hubiese perdido. Entonces, un mal consejo puede llevarnos a fallarle a Dios. Dios no se equivoca cuando habla. Dios no se equivoca cuando habla. Voy a volver a repetir eso. Dios no se equivoca cuando habla. Nosotros a veces creemos de que Dios cambia según el pensamiento que yo tengo. Dios no cambia porque en él no hay sombra de variación. ¿Sabe? Ayer estábamos con un pastor que es del interior. Y este pastor del interior nos decía, pero pastores, nosotros allá tenemos feligreses que nacieron en la iglesia, tienen 30 años con nosotros. Que nacieron en la iglesia y tienen 22, tienen 25, tienen 27, tienen una membresía de tantos años. Y yo le hice una pregunta a ese pastor, le dije, ¿pero por qué? Y me decían, lo que pasa es que hay gente que cuando sabe quién fue el que le enseñó o el maestro, nunca se aparta de ese maestro, nunca se aparta de porque he entendido de que Dios tuvo que levantar a un hombre para poderlo levantar a ellos, y valoran ese esfuerzo que uno hizo, porque hermano, aquí entre nosotros, yo siempre, el adagio que mi mamá me dio, quiero regalártelo de gratis. Hijos somos y padres seremos. Y nosotros lo que sembramos de hijos, lo vas a recoger de padre. Cuando lo que tú siembras como discípulo, como pastor o en el llamado de liderazgo que Dios te coloque, tú vas a cosechar. Tú vas a cosechar. Entonces, a veces yo le decía, hablaba con alguien y yo le decía, nadie que se va de la iglesia, forma otra iglesia, se va por una visión diferente, porque todos tenemos la misma visión. Ir y hacer discípulos. Esa es la visión universal de la iglesia. Ese es el mandato universal. Aquel que diga que va a ser una visión diferente es un hereje. Así de sencillo es. Que el que diga, no, yo me voy porque es que la visión de la iglesia no. Usted se va porque usted quiere montar su rancho, quiere hacer lo que usted le da la gana. Eso es otra cosa. Pero realmente él decía como un adagio, decía, el perro no muerde las manos de su amo. Y si la llegase a morder, cuando se da cuenta que es la mano de su amo, el perro inclina su cabeza como junco y se humilla, entendiendo que le falló a su amo.
Ahora no estoy diciendo que los pastores seamos amos de la gente, sino que era un decir que él nos decía. El pastor nos decía, entendemos de que en algún momento podemos por nuestros propios pensamientos quizás fallar a la persona que nos ha instruido, pero después volver otra vez a reconocer la posición en la que Dios lo ha puesto. Aquel que me dio la mano que valoró mi llamado cuando nadie valoraba mi llamado. O sea, eso. Y un mal consejo nos puede desviar, nos puede sacar del propósito de Dios. Entonces, el mayor castigo de Jeroboam, ¿cuál fue? Que Jeroboam siguió empecinado en seguir su pecado y en que no pudo cortar el pecado de su vida. Así que, ¿qué nos está pidiendo Dios hoy? Si hay algo que está causando infidelidad en nuestras vidas, en nuestros corazones, Dios quiere que tú corras al arrepentimiento y que tú y yo podamos cortar de raíz eso. No esperemos un juicio. Diga conmigo amén a eso. No esperemos que Dios emita un juicio contra nosotros, contra nuestra familia, contra nuestros hogares, contra nuestras finanzas. Antes nosotros debemos lograr alcanzar lo que Dios nos está pidiendo, lo que Dios nos está demandando. ¿Qué Dios te está pidiendo? Eso lo sabes tú en tu corazón. Tú sabes lo que Dios te está demandando. Tú sabes lo que el Señor te está pidiendo. Obedécele. Obedécele. Mira el testimonio tan lindo que vimos ahorita de David. Lo has hecho como mi siervo David, que me ha obedecido en todo. Dios prospera a los que obedecen. Dios prospera a los que obedecen. Entonces obedezcamos a Dios. Diga conmigo amén a eso. Diga conmigo amén. Vamos a orar. Vamos a orar esta mañana. Padre bueno, gracias te damos. Te bendecimos, Dios. En esta mañana pedimos que tu Espíritu Santo traiga convicción de justicia, juicio y pecado, Señor. Perdónanos porque muchas veces, Señor, nosotros perseveramos en continuar en caminos torcidos, en caminos que no te agradan. Perseveramos, Señor, en pecados que quizás la gente no ve, Dios, pero que tú sí ves y tú sí conoces. Tu palabra dice, Señor, que perverso es el corazón más que todas las cosas. Permítenos, Señor, serte fiel, Dios. Permítenos, Señor, no fallarte, Dios. Permítenos obedecerte a la primera, Señor. En esta mañana tú nos estás llamando a la obediencia. Nos estás pidiendo fidelidad, Dios. Queremos serte fiel, Dios. Ayúdanos a serte fiel, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles. Hoy, Padre, te pedimos, Señor. Tu palabra dice que en la multitud de consejos está la sabiduría. No solo en uno, sino en muchos consejos. Ayúdanos a escuchar tu voz, a rendir nuestra sabiduría sobre tu voz, Dios, para obedecer todo aquello que tú nos pidas, Señor, hacer, Dios. Todo lo que tú nos demandas y pides, Señor, es por nuestro bienestar. Y Dios, sé que hemos hecho pactos contigo que hemos roto, pero en esta mañana, Dios, queremos renovar esos pactos de fidelidad hacia ti. Queremos renovar esos pactos, Señor. Serte fieles, Dios. Seguir caminando contigo, Dios.
seguir siendo fieles a todo lo que tú nos pidas, Dios. Obedecerte, Señor. Obedecerte, Dios. Oír tu voz y estar atentos, Señor, a lo que tú nos estás pidiendo que hagamos. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, trae esa convicción en esta mañana de justicia, juicio y pecado, porque tú eres quien convence nuestras vidas. Llévanos, Dios, a alinearnos en esta mañana. Queremos estar alineados a ti, Dios, en el nombre de Jesús. Te bendecimos, Dios, y te glorificamos. Bendito sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendigo tu vida en esta mañana, bendigo tu casa, tu hogar. Declaro la gloria de Dios sobre tu vida, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Mil y mil bendiciones en esta mañana. Nos vemos el día de hoy a las 6:45 en la iglesia. Recuerda, haz la agenda de Dios, no tu agenda. Deja que el Señor sea sobre tu vida en el nombre de Jesús. Vaya a la iglesia hoy, vaya a la iglesia hoy. Congréguense en la pereza espiritual. Eso no es de Dios. Congréguense. Amén, pastor. Bendiciones. Bendiciones. Echen afuera toda pereza espiritual. Dios les está pidiendo que se congreguen y ustedes están haciéndose los orejas sordas.